Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de un miércoles de estudio bíblico. Y como les comenté la semana pasada, ¿verdad? Vamos a estar estudiando cómo podemos estar preparados para la pronta venida del Señor. La semana pasada estuvimos viendo la parábola del mayordomo fiel. El día de hoy vamos a estar viendo la parábola de las 10 vírgenes. Y quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, esta parábola está escrita, ¿verdad?, nuevamente a nosotros como la iglesia que conoce a Jesús. Y este mensaje, ¿verdad?, se centra en que tenemos que ser cuidadosos de nuestras vidas espirituales. Nadie puede venir a cuidar nuestra vida espiritual sino nosotros mismos. Gracias a Dios que Él nos ha puesto maestros, ¿verdad? Él ha puesto pastores que estén al pendiente de nuestro progreso espiritual. Pero la verdad de las cosas es que cada uno es responsable de manera individual de su vida espiritual. Y aquí vemos, ¿verdad?, que esta es una parábola que habla acerca de las bodas que se hacían en Israel, muy distintas a las que hacemos en nuestro país. Bueno, les platico un poquito. Era costumbre de las bodas de Israel de ese entonces el que se hiciera, ¿verdad?, una fiesta en casa del novio, en donde todos los varones iban a casa del novio un tiempo y celebraban. Y una vez que celebraban, ¿verdad?, iban hacia la casa donde estaba la novia, que estaba esperándolo con sus amigas, ¿verdad?, y con todas las mujeres. Cuando el esposo llegaba a la casa de la novia, de la virgen, pues ya se reunían juntos y se iban como en una especie de procesión por la calle, ya todos juntos, y se iban ya a celebrar las bodas, ¿verdad? Y a eso es a lo que nos está hablando ahorita esta parábola, ¿verdad? Que el reino de los cielos es como esa boda, que el esposo, ¿verdad?, está por venir. Jesús está por venir. Él es el esposo, ¿verdad? Y la esposa que está esperando a su esposo es la iglesia. Y vemos entonces que las 10 vírgenes están representando a la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, tiene 2 tipos de personas. Siempre le he dicho, 2 tipos de personas. 10 vírgenes y 5 son prudentes, pero 5 son insensatas. Y bueno, aquellas personas que no se preparen, que no estén listas, que vivan su vida de manera imprudente, ya leímos aquí que no van a poder participar de esas bodas. Primeramente vemos que las vírgenes tenían en sus manos una lámpara que es símbolo de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de los Salmos, Salmos capítulo 119, versículo 105, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primeramente, la palabra de Dios es algo que debe de estar en la vida de cada creyente. Debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero invitar a todos ustedes, ¿verdad?, en especial a los jóvenes, quiero invitarles a que lean la Biblia, que lean la palabra de Dios, a que conozcan lo que el Señor quiere para sus vidas, que podamos nosotros conocer las Escrituras, que nadie venga a decirnos algo que no sabemos si está o no está en la palabra. Si tú conoces
la palabra de Dios, nadie te va a engañar, nadie te va a sorprender. El cristiano tiene que estar empapado de las palabras que el Señor nos ha dejado en la Biblia. Entonces hay una invitación que quiero hacer el día de hoy a que leamos la Biblia. Estamos en casa, vamos a aprovechar un poquito de leer más la palabra de Dios. Y bueno, estas vírgenes todas tenían la lámpara. Las 10 tenían lámpara y las 10 tenían vasija. O sea, todas tenían la palabra de Dios. Sin embargo, dice aquí que las prudentes tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Y el aceite es una representación de la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver dos versículos. Vamos a ver primero Éxodo 30, 25. Éxodo 30, 25. Y estoy utilizando mi celular en vez de mi Biblia, pero aquí tengo mi Biblia también, porque pues más rápido. Y dice así Éxodo 30, 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Vamos a ver primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y aquí nos habla de cuando Samuel ungió a David como rey. Y dice que cuando él virtió ese aceite que había sido preparado de antemano, vino sobre de él la unción del Espíritu Santo. Entonces siempre que veamos en la palabra de Dios aceite, ¿verdad? Está siendo un simbolismo del Espíritu Santo. Dice aquí que esas 10 vírgenes tenían las lámparas, tenían la palabra de Dios, pero 5 tenían la unción del Espíritu Santo y a 5 les estaba faltando la unción del Espíritu Santo. Las vírgenes que eran prudentes, ¿verdad? Eran personas que eran sensatas, que eran inteligentes, que eran cabales, de buen juicio y previsoras. Ellas se prepararon con aceite en sus lámparas y también en sus vasijas. Fíjense, tanto tenía la lámpara, el aceite, como la vasija. Porque ¿sabías tú que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un depósito? Dentro de ti, de tu corazón, dentro de tu espíritu hay un depósito que Dios ha puesto. De hecho, el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él guardaba su depósito para aquel día. O sea, se refería a que ese depósito tenía que estar lleno de Dios. Tenemos que tener aceite en nuestras vidas, un aceite que nos permita movernos, que nos permita actuar de la manera en que Dios quiere, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero aparte de nuestro depósito interno debe de estar lleno del Espíritu Santo, porque conforme uno va actuando, ¿verdad?, y uno va viviendo durante el diario vivir, vágame la redundancia, ese aceite de la lámpara se consume, pero tenemos el del depósito, ¿verdad?, que nos permite seguir llenándonos de ese aceite. Es como lo que está pasando ahorita. Yo, ¿verdad?, hace mucho tiempo yo compartía con los hermanos de los miércoles, ¿verdad?, que había que llenarse de Dios, había que llenarse de la fe, de la palabra, ¿verdad?, para que en el día malo tengamos reserva para poder enfrentarlo. Y así es, ¿verdad? Y gracias a Dios por todas aquellas personas que se tomaron el tiempo, como las vírgenes prudentes, de llenar ese depósito. Yo estoy segura que en este momento, cuando hay este tipo de cristianos en sus hogares, tienen el depósito que ellos ya habían estado llenando de tiempo atrás, y ese depósito, ¿verdad?, les está permitiendo ahorita vivir ungidos con la presencia de Dios. Pero, ¿verdad?, qué mal de aquellas personas que no llenaron ese depósito en el tiempo en que debieron de haberlo llenado. Pero bueno, ahorita todavía hay oportunidad, porque el Señor todavía no ha venido, todavía tú puedes llenar tu depósito. ¿Para qué? Para que tengas suficiente reserva de fe, reserva de esperanza, reserva de autoridad, reserva del poder de Dios, para poder enfrentarte a lo que tengas que enfrentarte. Estas vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas y en sus lámparas. Pero ¿qué pasa con las insensatas?
¿Qué es una persona insensata? Es una persona sin conocimiento. O sea, nunca se tomó el tiempo de conocer de Dios, de conocer qué era lo que quería Dios. Una persona insensata es una persona necia, que no gobierna sus concupiscencias. Esto es importante. La persona que se deja llevar por sus impulsos es una persona que todavía no tiene el control del Espíritu Santo, por lo tanto, ¿verdad? No tiene aceite, se convierte en una persona insensata, no gobierna sus deseos, no gobierna sus pasiones, cualquier cosa la altera, cualquier cosa la saca de quicio, cualquier persona, cualquier situación le lleva a temor, a preocupación, o sea, no tiene ese sosiego. ¿Por qué? Porque no tuvo la prudencia de prepararse. La persona imprudente no mide las consecuencias. O sea, yo creo que esto es algo básico en la definición de imprudencia. No mide las consecuencias. Tanto, ¿verdad?, que al no medir las consecuencias y al ser imprudente, ¿verdad?, su corazón y su carácter es afectado. Por lo tanto, el Señor condena a las vírgenes insensatas con mayor severidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron, ¿verdad?, el deseo de tener y tomar previsión, de poder llenarse de esa presencia del Espíritu Santo de antemano. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ver Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, el insensato desprecia. Al insensato no le gusta que le estén corrigiendo. El insensato no quiere que le estén diciendo, que le estén llamando la atención. No quiere aprender, quiere que lo dejes así. Pero la persona prudente es una persona que busca la sabiduría, que busca ser mejor. Ahí mismo Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, la persona imprudente e insensata, o sea, vuelvo a repetir, se siente insolente, o sea, no le gusta, le dices algo y luego te desecha, ¿verdad? Cualquier consejo te lo desecha, no quiere que le digas nada, porque se siente muy confiado. Le pasa, no se recuerda ahorita, ¿verdad?, el cuento de la tortuga y el conejo, que iban a una carrera, ¿verdad? El conejo tenía muchas habilidades, pero era confiado. Y la tortuguita, ¿verdad?, sabía y estaba consciente de sus debilidades, y pues ahí va, pobrecita, va toda lenta, pero paso firme, paso constante. Y el otro confiado, ¿qué pasó al final de la carrera? Le ganó la tortuga, porque el otro se mostró indolente. Hay gente así, ¿verdad?, que puede decir: ay, cuando sea viejo voy a buscar de Dios. Ay, no, siempre han dicho que Dios va a venir y no es cierto. Ay, no, ya empezaron con sus rollos, ¿verdad? Persona insolente y confiada. Pero la persona sabia es una persona que busca el consejo y busca ser mejor. Otro versículo, Mateo 7:26. Mateo 7:26. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La persona insensata no tiene buen fundamento. Vienen las tormentas de la vida y la destruye, ¿verdad? No tiene fundamento, no tiene depósito lleno de Dios. ¿Qué sucede? Vienen las situaciones adversas y se desmorona. Pero aquel, ¿verdad?, no lo leímos, pero más arriba dice: aquel que construyó su casa en la roca, aquella persona que fue previsora, que tomó el aceite en las lámparas, en las vasijas, tiene forma de enfrentar lo que tenga que enfrentar, porque Dios está con él, porque tiene la sabiduría y porque tiene también el poder de Dios, la fortaleza de Dios para hacer las cosas. Otro versículo está en Efesios 5:17. Efesios 5.
Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una persona sensata busca lo que Dios tiene, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, las vírgenes insensatas no tomaron consigo suficiente aceite, ni en sus lámparas, ni en sus vasijas. ¿Y qué hicieron? Quisieron vivir del aceite de los otros. En el versículo 8 de Mateo 25 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, la gente que no se prepara quiere vivir de los demás. Y sabes que, como yo decía en un comienzo de esta enseñanza, cada uno es responsable de su propia vida espiritual. Nadie va a venir a pelear tus batallas. Por lo tanto, tú tienes que prepararte. Estas vírgenes imprudentes o insensatas querían vivir del aceite de otros. Y sabes que la unción del Espíritu Santo es algo que es personal. No podemos depender de otros. No podemos depender de la oración de los demás. Qué bueno que haya gente que nos ayuden, que nos animen. Qué bueno que hay gente que ore por nosotros. Es buena la oración de intercesión, pero la mejor oración es la que tú vas a hacer. Lo mejor es que tú aprendas a luchar, a pelear y a tener la victoria en tus batallas. No puedes vivir de la unción de los demás. Si hasta este momento tú has estado acostumbrado a vivir de la unción, de la oración, de lo que alguien te diga de la palabra de Dios, déjame decirte que ese tiempo ha terminado. Tienes que comenzar a buscar el aceite para ti. Tienes que aprender a orar por ti, por tu familia. Nadie va a orar por tu familia como tú lo vas a hacer. Tenemos que ser responsables, aprender a ser cristianos responsables de nosotros mismos, de nuestras luchas, de nuestras batallas, no depender de los demás. Gracias a Dios que pone tutores, gracias a Él que pone líderes, gloria a Dios por esos líderes, por esos pastores, pero nosotros tenemos que aprender a caminar también solos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el encierro? No tenemos la oportunidad de estar directamente con nuestros líderes, con nuestros pastores. Por eso ahorita, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir del depósito que hay en nosotros. Tenemos que aprender a llenarnos del aceite, a por nosotros mismos comenzar a orar, a buscar y todo. ¿Por qué? Porque es una de las razones por las que Dios está permitiendo este tiempo. ¿Para qué? Para de alguna manera forzarnos a que nosotros mismos, ¿verdad?, nos alimentemos espiritualmente y no depender del alimento que alguien más nos pueda dar. Y bueno, siguiendo, entonces Dios nos ha llamado a tener una relación personal con Él, a que no dependamos de otros. El aceite, dice aquí, se tiene que comprar, porque vamos a ver las respuestas que le dio las vírgenes prudentes en el versículo 9. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, cada uno tiene que buscar la respuesta de parte de Dios. Dice aquí que tenían que ir a comprarlo. ¿Qué significa? Que hay un precio que se tiene que pagar. Debe de haber un esfuerzo, ¿verdad? Porque el Señor nos da su espíritu, dice en una de su palabra, dice que Él a nadie le niega. Si tú pides el Espíritu Santo, Él te lo va a dar, pero tienes que pedirse. Tienes que esforzarte a buscarle. Y el aceite es algo que se tiene que comprar. ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Con dinero? No, claro que no. El precio tiene que pagarse en un tiempo, en un esfuerzo, en una obediencia. A estas mujeres ya no les dio tiempo para invertirlo. ¿Y qué sucedió? La puerta se cerró y ellas quedaron fuera de las bodas, ¿verdad? Que Dios no permita que suceda esto en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy todavía es un buen tiempo para que empecemos a buscar y a comprar ese aceite. Y yo te invito a que tú lo hagas en estos días. Estamos por terminar. Dice al final que tenemos que velar, que tenemos que orar. ¿Qué significa? Que hay que estar atentos, que no hay que distraernos, que es tiempo de estar vigilando, orando, estando atentos. Ya no hay tiempo de distraerse, ya no hay tiempo de echar la concha espiritual, ya no hay tiempo, ¿verdad?, de que los demás me jalen
y me lleven y me animen y me den palmadas en el hombro. Ya no es ese tiempo. Qué bueno que lo podamos hacer por otros, qué bueno que haya alguien que no lo haga, pero no depender de eso. El cristiano tiene que aprender a caminar solito. ¿Sabes por qué? Porque los desiertos se atraviesan solos. ¿Y quiénes salen adelante? Aquellos que son llenos del Espíritu Santo, como lo fue el Señor Jesús, y que terminó de cruzar ese desierto y pasó adelante y venció la tentación, ¿verdad? Y cuando salió pudo ver, ¿verdad?, la gloria de Dios. Así nosotros también, hermanos, tiempo de que seamos esas vírgenes prudentes. Ya lo que pasó el día de ayer, pues ya pasó. Hoy todavía hay oportunidad de que podamos, ¿verdad?, comprar ese aceite, buscando del Señor, de su presencia, de su palabra, porque muchas veces ni siquiera la lámpara está lista, pero hoy es el tiempo de que lo hagamos. Muchas gracias, hermano, por haberme permitido entrar a tu hogar a través de esta transmisión. Dios te bendiga, nos vemos pronto.